Bueno, la clasificación de los productos orgánicos del capítulo 29 obedece a las mismas características del capítulo 28 en cuanto a los grados de, a la presentación de los productos de constitución química definida presentados aisladamente. Con la diferencia que estamos hablando de productos orgánicos, es decir, que tenemos cadenas de carbonos. Estas estructuras pueden ser muy complejas o muy sencillas, pero tenemos carbonos unidos entre sí formando enlaces. Estos carbonos tienen la capacidad, un carbono tiene la capacidad de tener 4 enlaces. Entonces, uno de los enlaces, como ven en este carbono que está aquí al lado de mí, este carbono puede unirse a 4 elementos más. Tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. 2, 3 y 4 enlaces. Junto con, y se unen otros, esos enlaces son enlaces covalentes. Cuando un elemento tiene más de un enlace con otro elemento, tenemos que son los dobles enlaces, se dice que el producto está insaturado, es decir, que no tiene todos sus enlaces utilizados y está compartiendo 2 enlaces solamente con un elemento. Los carbonos tienen la particularidad de poder conectarse con otros por medio de 4 enlaces. Los nitrógenos, azufres, todos tienen particularidades diferentes. Los hidrógenos solamente con 1, los azufres pueden ser con 3, con 4, los nitrógenos con 2, con 3 y con 4 se convierten en amonios. Entonces ellos tienen esta particularidad de a veces tener más enlaces y en el caso de los carbonos solamente 4. Esto nos permite saber la estructura. Cuando ustedes ven estructuras químicas orgánicas, casi lo que nos ponen son los carbonos, esta línea con varios carbonos o solamente líneas y donde los vértices significan que ahí hay un carbono. Y casi nunca nos dibujan los hidrógenos. Cuando nosotros clasificamos en los productos químicos orgánicos necesitamos saber la estructura completa. Necesitamos que nos den el nombre químico del producto, aspirina. El nombre comercial del producto, aspirina. El nombre químico del producto es ácido acetil salicílico. También hay que pedir el CAS, que este es el Chemical Abstract, donde viene el resumen de la información del producto, donde nos podemos dar cuenta si es un colorante, si es un alcaloide, si es un antibiótico, qué tipo de producto químico orgánico tenemos, porque en el capítulo 29 nos preguntan si es un antibiótico de la 2941, si es un azúcar de la 2940, si es un alcaloide de la 2939, si es un heterócido de la 2938, si es una hormona de la 2937 o si es una vitamina de la 2936. Si no es ninguno de estos productos que se clasifican por uso, entonces procedemos a clasificar por estructura. Entonces sí, necesitamos saber cuál es el uso del producto para poder saber empezar a clasificar. Tenemos que decir si es un compuesto de constitución química definida o si es una preparación. Si es una preparación, no es del capítulo 29, excepto las vitaminas. En las vitaminas sí nos permiten que traigan productos que permitan su conservación como el aceite. Entonces hay que leer las notas explicativas hasta donde nos permiten que traigan productos para su conservación. También tenemos que indicar si este producto proviene de origen natural, porque puede ser que un producto que venga de un origen natural tenga muchas impurezas, pero ya se puede clasificar aquí. Por ejemplo, quiero pensar en los alcaloides. Los alcaloides los extractos vegetales del capítulo 13 son extractos de vegetales, de plantas,
que pueden tener ya muchos alcaloides y ya se excluyen del capítulo 13 y entonces se clasifican en el capítulo 29 como el alcaloide, que es el que le da el carácter. Entonces a lo mejor ahí vas a tener un 60% del alcaloide y el resto son impurezas propias del proceso de obtención. Entonces es interesante o es importante que pongamos cuál es, si es un producto natural. También hoy en algunos partidas nos van a preguntar si el producto es de origen natural o si es de origen sintético. También tenemos que poner si está en polvo, si es una solución acuosa, que decíamos que en el caso del capítulo 28 y el capítulo 29 no cambia la clasificación porque incluso en solución acuosa se queda en este capítulo. Si tiene una presentación comercial, porque a lo mejor tenemos un producto del capítulo 29 que acondicionado como de medicamento se clasifica en el capítulo 30 o acondicionado como insecticida se clasifica en la 3808. A mí me llegó a pasar que yo clasificaba productos y cuando llegaba a la oficina y llegaba la mercancía a la oficina y yo la veía, yo decía, ¿por qué no me dijeron que traía etiqueta como insecticida? Y me dicen, es que no nos preguntaste, no, pero es que me tienen que dar esa información. Y es que falta esta comunicación a veces entre el que clasifica y el que está revisando la mercancía. Entonces es importante que la persona que va a hacer el previo pueda observar cuál es la presentación y le saque fotos para que nosotros podamos definir si esa presentación modifica la clasificación. Cuando yo digo composición a base de, estamos hablando de mezclas, pero cuando clasificamos en el capítulo 29, no son mezclas. Entonces, ya tendríamos ahí que clasificar por uso. Entonces, se supone que esto no aplica. Y bueno, decimos que hay que pedir el uso. Y recordar siempre, los productos del capítulo 29 químicos orgánicos ya están aislados. Entonces, los del 28 son inorgánicos, no tenemos cadenas de carbonos. Pero los del 27 son orgánicos también, porque el petróleo es orgánico. Entonces, tenemos algunos productos que pueden clasificarse entre el 27 al 29, dependiendo del grado de pureza, y hay que revisarlos. Estos productos pueden ser utilizados, por ejemplo, en los alimentos para humanos, pero ahí estamos hablando de preparaciones. Entonces, cuando yo tengo un aminoácido o las vitaminas se van a quedar en el capítulo 29, aunque puedan utilizarse para elaborar alimentos o suplementos alimenticios. Cuando eso ya es una preparación, se sale del capítulo 29 y se clasifica en el 21, porque ya es una mezcla con otras sustancias. En el caso, ahí tendría que ser una mezcla, pero en el caso de los farmacéuticos decimos que ese producto del capítulo 29, para poder ser excluido de ahí, debe de estar acondicionado como un farmacéutico o dosificado en viales o en alguna forma que sea ya listo para poder ser utilizado como farmacéutico. Hay que considerar que algunos químicos orgánicos se clasifican en el capítulo 31 como la urea. La urea es de la 29-24, excluida al capítulo 31 por estar listada en las notas del capítulo 31 como abono fertilizante. Y en el caso del capítulo 29, los colorantes, aunque sean de constitución química definida, cuando ya tienen el color index, cuando ya tienen este grado de ser colorantes, se excluyen del capítulo 29, aunque no sea una preparación y se clasifican en el 32. Esa es la diferencia entre el 28 y 29 con los colorantes del 32. En el 28, el colorante debe de estar tratado en la superficie o ser una preparación para poderse excluir al 32. En el caso del 29, no. En el caso del 29, el colorante, aunque esté aislado, aunque no sea una preparación ni esté tratada en la superficie, el solo hecho de que ya tenga un color index, que ya sea un colorante, lo excluye del capítulo 29 y lo clasifica en el 32. Cuando venga acondicionado para la venta al por menor como un producto del capítulo 33,
como un producto de cosmética, se excluye los adhesivos de la 3506, los productos fotográficos del capítulo 37 y los insecticidas, pesticidas de la partida 3808 también se excluyen del capítulo 29 cuando ya vengan clasificados como pesticidas. Es decir, si yo traigo DDT es del capítulo 29. Si yo traigo DDT acondicionado para la venta al por menor como un insecticida es del capítulo 38. La presentación del producto lo cambia aunque no sea una preparación. Regresamos a las notas de sección del capítulo 28 al capítulo 38, donde nos recuerdan que los productos del capítulo 29 que sean radiactivos se clasifican en la 2844 o 2845. Y los productos del capítulo 29 que tengan mercurio, que sean isótopos o que tengan metales de las tierras raras también se van a clasificar, o metales preciosos se clasifican otra vez en el capítulo 28. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un producto químico orgánico, como, no sé, un medicamento, y ese medicamento tiene un metal precioso, se excluye del capítulo 29 y se clasifica en el capítulo 28. Sulfadiazina de plata se llama. Esta es una estructura química orgánica, sulfadiazina, del capítulo 29, pero al traer plata se excluye del 29 y se clasifica en la 2843. Si yo traigo un producto del capítulo 29, por ejemplo, esa misma sulfadiazina, pero tiene mercurio, se excluye del capítulo 29 y se clasifica en el 2852. Entonces, cualquier estructura química orgánica del capítulo 29 se va a clasificar como un producto químico inorgánico del capítulo 28 cuando tenga estos elementos: metales preciosos, radiactivos o mercurio o isótopos, se excluyen del capítulo 29. Y recordar, los productos que acondicionados para la venta al por menor se excluyen del capítulo 29. Medicamentos, colorantes, tintes, productos cosméticos, adhesivos, preparaciones fotográficas y pesticidas. También hay que recordar que aunque sea un producto del capítulo 29 o del capítulo 28, si viene acondicionado como un kit y este kit es un reactivo del capítulo de la partida 3822, alcanza esa partida cuando ya es un kit. Entonces estos productos, aunque vengan acondicionados para la venta al por menor, por ejemplo, un antibiótico acondicionado para la venta al por menor como un medicamento, se clasifica en el capítulo 30, aunque vengan puros, porque es la presentación. O un kit que contenga antibióticos dentro de todo esa mezcla, grupo de productos que están dentro del kit, puede alcanzar la clasificación del kit. Entonces, hay que identificar que vengan presentados todos simultáneamente, que vengan identificables todos con un solo uso y que por su naturaleza o por sus cantidades, no se vale que traiga 1 kilo de azúcar y 1 kilo de vitaminas y decir que es un kit porque voy a hacer con eso un suplemento alimenticio. No, no. O sea, debe de estar acondicionado para ser utilizado incluso por sus medidas, sus cantidades y su presentación con un solo uso. Y volvemos a decir que acondicionado para la venta al por menor implica que traigan una etiqueta comercial. No es suficiente que traiga una etiqueta de identificación, sino una etiqueta comercial que nos permita ya que el producto pueda ser vendido. En una tienda no tiene que estar en español, puede estar en inglés, francés, chino, lo que sea, pero ya es una etiqueta comercial que le da un uso. Y recordamos que los productos dosificados pueden dosificarse en viales, en tabletas o en ámpulas, y la diferencia con los productos acondicionados para la venta al por menor es que, aunque no estén dosificados, tienen una etiqueta comercial. Aquí también aplica esta nota nacional en donde nos dice que orto, meta o para la presencia de estos prefijos o números o signos identifica una clase,
un producto para una fracción específica y su ausencia permite que cualquier producto pueda clasificarse ahí si no te dice específicamente cuál isómero es el que se clasifica en esa fracción arancelaria. Entonces, un compuesto químicamente definido es una sustancia que consiste en una especie molecular con enlaces covalentes o iónicos definida por una cantidad constante de elementos y que puede ser representada por un diagrama estructural en el espacio. Esta es una estructura química definida en donde nosotros sabemos perfectamente cuántos carbonos, nitrógenos, oxígenos, hidrógenos tenemos. Entonces, ustedes van a tener aquí que tenemos los enlaces con carbonos, con nitrógenos, con cloro, y si los contamos tenemos 17 carbonos, 13 hidrógenos, un cloro y un nitrógeno. Esa es una estructura química definida. No cambia, siempre es igual, está presentado aisladamente porque no tiene otro excipiente o cosa adicionada y tiene una estructura química definida. Ojo, que recuerden que las estructuras químicas definidas no son la particularidad en el capítulo 29, porque de la 2936 a la 2941 los productos no tienen que tener una estructura química definida, pero sí estar presentados aisladamente. ¿Cuáles son las impurezas? Las impurezas son aquellas sustancias que se presentan con el compuesto como resultado de su proceso de purificación o de fabricación. Cuando nosotros obtenemos un compuesto, por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero funciona. Si yo tengo agua y le agrego limón y azúcar, tengo agua de limón. Cuando yo termino de tomarme esa agua de limón, lo que queda abajo son un poquito de semillitas de limón y un poquito de azúcar que no se disolvió. Esas son impurezas propias del proceso de obtención de hacer el agua de limón. Tú no declaras agua de limón con un poquito de azúcar y limón que te sobra. No, tú declaras agua de limón cuando haces la importación. Y lo demás son impurezas propias del proceso de obtención que no clasifican. Entonces, ¿cómo puedes tener esas impurezas? Bueno, porque tu producto lo obtuviste de reaccionar dos reactivos como el agua con el limón y el azúcar y obtener un producto que es el agua de limón, o bien porque tú hiciste, a la excepción son los de la 2940, ahí sí deben de estar puros, no deben de tener impurezas. O bien, si lo que nosotros obtuvimos, nuestro producto, voy a regresar, de una purificación. Yo puede ser que haya tenido una planta y de esa planta hice una extracción y a la hora de extraer se me quedaron pedacitos o impurezas de la extracción de la planta. No hay problema, no clasifican, siempre y cuando ya ese producto es el producto que estoy vendiendo comercialmente. Y incluso podemos tener un 60%, no sé, 70% de pureza y ya ser del capítulo 29, porque estamos hablando a lo mejor de un alcaloide o de un antibiótico que no está completamente puro, pero ese grado de pureza es el que nos permite ya que poder ser utilizado ese producto en la industria. Entonces, hay productos que tienen grados de pureza del 99% que son exageradamente caros para poder lograr esos grados de pureza, pero se utilizan para fines como de estándares de referencia. Y hay productos que tienen a lo mejor el 90% de pureza. Los dos son del capítulo 29 y este grado de pureza no lo clasifica porque solamente que puede ser que el producto sea más caro, pero no lo necesito al 99%. Ya con un 90% el producto ya se puede utilizar como para elaborar un medicamento. Entonces, no vamos a hablar de productos puros en el capítulo 29, vamos a hablar de productos aislados. Entonces deben de estar aislados, que ya este grado de pureza me permite que el producto sea comercial o
y de constitución química definida. Cómo es la estructura y buscar el CAS para poder clasificar la estructura y el uso. Entonces decíamos, los del 2940 no, porque los productos de la partida 2940 son los productos que estaban en el capítulo 17. Los que estaban en el capítulo 17 son los azúcares, excepto de comercialmente hablando, son más importantes para clasificar en el capítulo 17, aunque tengan de constitución química definida, excepto los de la 2940. Para que yo sacara la 2940, los azúcares del capítulo 17 tienen que tener una pureza tal que ya no puedan ser clasificados en el capítulo 17. Entonces esa sería la única excepción a las impurezas que nos permiten tener en el capítulo 29. Y luego dice, aunque no sean de constitución química definida, vitaminas, hormonas, heterócidos, alcaloides, antibióticos. Y esto también es interesante, los productos del capítulo 29 pueden estar disueltos en agua. Ahí le dicen nota de capítulo, disoluciones acuosas, está disuelto en agua. Si yo tengo un antibiótico disuelto en agua, se queda en el 29. Si yo tengo una aspirina disuelta en agua, se queda en el ácido acetil salicílico disuelto en agua, se queda en el capítulo 29. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo interesante. Es un antibiótico que tiene lecitina, penicilina con lecitina. La penicilina es de la 2941. Si tiene 1% de lecitina, se sale del capítulo 29 y se clasifica en el 30, porque la lecitina hace que la penicilina tenga un uso más específico como medicamento y entonces se excluye del capítulo 29. Pero si este producto está disuelto en agua, se queda en el capítulo 29 porque permite las disoluciones acuosas. Entonces, hasta donde lo que nosotros le agregamos permite que el producto se quede en el capítulo 29. Y entonces, aquí hay que ser muy claros. Si es un estabilizante, un agente antipolvo, un colorante, un odorante, un producto por razones de seguridad o de transporte, debe de ser muy identificable para esos usos. Si por ejemplo, un ácido acrílico, el ácido acrílico, como se polimeriza y se convierte en un polímero del capítulo 39, para que no se polimeriza le ponemos un estabilizante. Y a veces el estabilizante es, creo que el 60% del estabilizante en el ácido acrílico. Entonces, puede ser hasta superior en el porcentaje y no clasificamos el estabilizante. Lo que clasificamos es el ácido acrílico y no lo clasificamos con una mezcla, porque lo que hace el ácido acrílico es que solamente estabiliza este polímero. Entonces, necesitamos ver en la bibliografía que esto que tenga adicionado, el producto no modifique su clasificación. Hay una nota 3 de este capítulo 29 que nos dice que cualquier producto que se pueda clasificar en varias partidas se clasifican por orden de numeración. Entonces yo siempre hago esta broma de que clasifico de atrás para adelante porque finalmente voy a clasificar en la última por orden de numeración a nivel de partida, ¿no? Entonces casi siempre empiezo a decir 2941 antibiótico, 2940 azúcar, 2939, 2938, 2937, 2936. O sea, voy clasificando de atrás para adelante y si no es ninguno de esos productos por uso, entonces se empieza a clasificar por estructura, porque también, ¿para qué me preocupo si es un éter si finalmente es una sulfonamida de la 2935? Entonces, aquí también en la estructura nos van a preguntar si tienen halógenos, derivados sulfonados, derivados nitrados o derivados nitrosados. Esto es lo que es. Cuando nos preguntan si son halógenos, ¿se acuerdan de la tabla periódica de los elementos? Ahí vamos a encontrar halógenos que es yodo, bromo, flúor, cloro. Cuando mi producto está halogenado, puede ser que se salga de la partida, pase a la siguiente partida o se quede en esa misma partida si está halogenado, sulfonado, nitrado o nitrosado.
los ésteres de los compuestos orgánicos se pueden quedar en el mismo capítulo. Cuando yo tengo un producto orgánico con un producto orgánico es del capítulo 29. Cuando yo tengo un producto orgánico con un producto inorgánico, se queda en el capítulo 29. Hay que recordar que las exclusiones de los radiactivos y de los metales preciosos. Y bueno, estas notas nos ayudan, ya que estamos en el capítulo 29, a saber dónde se clasifican las sales, los ésteres, los productos metálicos, los alcoholatos metálicos. Esta nota, por ejemplo, nos dice que los compuestos que tienen carbonos unidos con azufres se clasifican en la 2930 y los carbonos unidos con metales del capítulo 28 se clasifican en la 2931 porque no se regresan al capítulo 28. Y la nota 7 nos dice cuáles productos no son, aunque sean unos heterociclos, no son de la 29, 32, 33 o 34 y se clasifican en otras partidas. Por ejemplo, los epóxidos con 3 átomos en el ciclo no es de la 2932, se clasifica en la 2910, aunque sean heterocíclicos. En esta definición de las hormonas, clasificamos no solamente las hormonas en la 2937, sino los factores liberadores o estimulantes de hormonas o los inhibidores de hormonas y los antagonistas de hormonas o antihormonas. Y bueno, ahora clasificamos un poco más de productos aquí como hormonas, pero no todos. Entonces hay que buscar en las notas explicativas si tu producto se puede clasificar en la 2937. Y esto es importante para los derivados. Hay reglas o notas o textos especiales en cada nota de cada partida para definir qué es un derivado. Esta nota de su partida 1 nos dice que los derivados de un compuesto químico, un grupo de compuestos químicos se clasifican en la misma subpartida que el compuesto siempre que no estén comprendidos más específicamente en otra subpartida. Estas notas de subpartida del capítulo se aplican en tanto no exista una nota de subpartida de cada partida que sea más específica para esa partida. Entonces, cuando no tenemos esa nota dentro de cada partida, recurrimos a la nota de subpartida del capítulo. Y aquí hay una nota subpartida 2 que nos recuerda que la nota 3 del capítulo 29 se aplica para la partida, pero no para las subpartidas. Bueno, esto solamente es una aclaración de lo que se considera como ciclos condensados cuando estamos hablando de los productos de la partida 29, 32, 33 o 34 y los ciclos puenteados. Esta es una revisión de cómo se clasifica en el capítulo 29. Entonces, voy a intentar porque hace rato no pude. Si ustedes observan, aquí van a encontrar carbono con carbono. Eso es una cadena abierta. Alrededor, como el carbono tiene la posibilidad de tener varios enlaces, entonces, y no tengo otro carbono, lo que yo tengo ahí son hidrógenos. ¿Cómo nos lo enseñan? ¿Cómo lo encontramos en los libros? En los libros encontramos una línea de carbono con carbono. Aquí abajo tenemos una línea que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y está saturada porque no tiene dobles enlaces, es decir, está saturada de hidrógenos. Las líneas de carbonos saturadas y las no saturadas que tienen dobles enlaces se clasifican en la 2901. Cuando estas líneas tienen cloros, bromos, es decir, halógenos, o tienen SO2, NO2 o N2 que son nitrados o sulfonados, no se clasifican en la 2901 o 2902, se van a clasificar en la 2903 o 2904. Ahora, ya tenemos estas líneas. Aquí tenemos
benceno, que es de la 2902. Y aquí tenemos estas líneas aquí que son de la 2901. Y aquí tenemos un OH, que es un alcohol de la 2906. Cuando nosotros tenemos alcoholes de la 2906, 29 y estructuras de la 2902 y 2901, clasificamos en la última forma de mayor numeración, que es la 2906. Si este producto tiene halógenos, se quedan en la 2906 porque la partida me lo permite. En el caso de los fenoles, el fenol, ese hidróxido, está unido al benceno. Este producto, cuando tenga halógenos, se va a salir de la 2907 y se va a clasificar en la 2908, porque la 2907 no te permite clasificar los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Entonces, la diferencia entre la 2906 y la 2907 es que en la 2906 el alcohol no está directamente unido al benceno. En la 2906, el alcohol puede estar unido a un ciclo que no sea aromático. Y en la 2907, el alcohol tiene que estar unido a un benceno. En los demás alcoholes acíclicos no tienen ciclos en la estructura. Los éteres es cuando un oxígeno une a dos carbonos. Entonces tenemos dos carbonos unidos por un oxígeno, a esto se le llama éter. El epóxido es solamente este triángulo en donde tienen un oxígeno que uno a estos dos carbonos que están unidos entre sí. Los acetales tenemos un carbono que está unido de dos oxígenos y uno de esos oxígenos puede tener un hidrógeno y el otro un carbono, y es un semiacetal o un acetal completo cuando esos dos oxígenos tienen otros dos carbonos. Entonces es un carbono que está unido a dos oxígenos. En los aldehídos tenemos un carbono unido a un hidrógeno y del otro lado tiene un doble enlace con un oxígeno. Las cetonas, ese mismo carbono con doble enlace con oxígeno, pero sus otros dos enlaces tienen otros dos carbonos. No es necesario aprenderse las estructuras porque aquí ya están definidas, solamente es cosa de identificarlas. En la 2915 a la 2918, entonces de la 2901 a la 2902 tenemos cadenas abiertas y cerradas. En la 2905 a la 2907 tenemos grupos OH que son alcoholes. En la 2909 a la 2914 lo que tenemos son compuestos con oxígenos, que ya pueden ser éteres, epóxidos, acetales, aldehídos o cetonas. Después de la 2915 a la 2918 los compuestos traen ácidos carboxílicos, que es este carbono con un oxígeno y luego un OH. La 2919 tenemos los ésteres fosfóricos, en donde un fósforo está unido a 4 oxígenos, y los ésteres inorgánicos, en donde no tenemos el fósforo, tenemos otro elemento de la tabla periódica de los elementos de los metales o no metales unidos a oxígenos. Estos son ésteres inorgánicos. Luego tenemos compuestos de la 2921 a la 2929, ya no nada más tenemos oxígenos y carbonos, aquí ya también tenemos nitrógenos. Entonces, si tenemos un carbono que de un lado tiene un nitrógeno, se va a clasificar en la 2921. Si del otro lado tiene un alcohol, se clasifica en la 2922. Pero si este otro nitrógeno es un amonio, se va a la 2923. Si ese carbono con oxígeno está unido a un nitrógeno, esa es una carboxiamida de la 2924. Si tenemos estructuras ahí descritas, son de la 2925. Nitrilos de la 2926. Hidracinas o azoxis o azoicos de la 2927-28 y los demás productos con nitrógenos de la 29-29. Si tengo un carbono unido a un azufre, son de la 29-30,
y órganos inorgánicos, es decir, carbonos unidos a metales del capítulo 28 se clasifican en la 2931. Tenemos las estructuras de la 2932 a la 2934. Entonces, si yo tengo una estructura con heterociclos, con heteroátomos, con carbonos que nada más están unidos a un oxígeno, son de la 2932, y ahí tenemos los ejemplos que son el furano, las lactonas, el pirano, la cumarina y las subpartidas a donde se clasifican los derivados de estos productos. Pero si yo tengo, por ejemplo, un furano y del otro lado tengo una piperidina de la 2933, el producto se clasifica en la 2934. Los de la 2933 permiten que los compuestos solamente tengan heterocíclicos con un heteroátomo distinto, que es el nitrógeno, y en la 2932 es un heterociclo con un heteroátomo distinto, que es el oxígeno. ¿Qué es un heterociclo? Bueno, un heterociclo, ustedes lo que encuentran en esta, en la 2902, son ciclos con puros carbonos. Ese es un homociclo, porque solamente tenemos carbonos. Cuando uno de los carbonos son distintos, cuando uno de los compuestos de ese ciclo es distinto de carbono, entonces se convierte en un heterociclo. Y los heterociclos pueden contener oxígenos, nitrógenos, azufres u otros elementos de la tabla periódica de los elementos, y lo excluyen entonces de el capítulo de la 2902 y se clasifican en la 2932, 2933 o 2934 dependiendo del heteroátomo. En la 2935 se clasifican las sulfonamidas que tengan esta estructura, especialmente donde un azufre unido a dos oxígenos está directamente unido a un nitrógeno. A partir de aquí, lo que clasificamos son los usos, ya no clasificamos las estructuras. Entonces, tenemos un producto que es una vitamina, tenemos que ver las notas explicativas porque algunas vitaminas no son de la 2936, están excluidas y se clasifican por estructura, porque las vitaminas son aquellas sustancias que podemos obtener de los productos naturales como de las plantas, y nosotros no podemos producir, y por lo tanto necesitamos necesariamente que ingerir. Y para que se clasifiquen en la 2936 tienen que ser vitaminas para humanos. Algunos productos, como por ejemplo, hay un cloruro, un producto de colina que se utiliza para animales que le dicen vitaminas, ese no es de la 2936, ese se clasifica por su estructura. Entonces, hay que buscar en las notas explicativas si mi producto se queda en la 2936. En la 2937 son estas hormonas que regulan todo nuestro sistema endocrino, que son de origen animal, y ahora ya tenemos algunas de origen sintético y algunas que no nada más son hormonas, sino que afectan el uso de las hormonas y que pueden estar definidas en la 2937. Hay que checar el uso, hay que checar las notas explicativas si están incluidas o excluidas. En la 2938 clasificamos los heterócidos, que son estos extractos de plantas. Un heterócido ahora muy común es, ustedes lo conocen como la stevia, que es un extracto de la planta de stevia que cuando extraemos el reubanócido, este reubanócido da este sabor muy dulce que está constituido en su estructura por una base de azúcar unido a un no azúcar, y que esta estructura definida lo clasifica en la 2938. Entonces, no es un azúcar nada más porque todavía está unido a un no azúcar y viene de las plantas. Los alcaloides son estos productos obtenidos de las plantas que pueden ser psicotrópicos y estupefacientes, es decir, los alcaloides pueden ser psicotrópicos estupefacientes, y no todos los psicotrópicos estupefacientes son alcaloides. Algunos psicotrópicos o estupefacientes son sintéticos. Entonces, no todos los alcaloides tienen que estar controlados y no todos los psicotrópicos o estupefacientes tienen que ser alcaloides. No es lo mismo. Entonces, los alcaloides tienen que venir de un origen natural,
pueden existir algunos sintéticos siempre y cuando tengan la misma estructura, se pueden clasificar en la 2939. Y son aquellas sustancias que afectan de forma negativa o positiva el sistema nervioso central. Por ejemplo, no sé, la cafeína te apura, te hace que tengas esta urgencia, esta agresividad, esta energía. Pero la marihuana, por ejemplo, hace que la gente se tranquilice, no sé, la morfina. Entonces, eso afecta directamente el sistema nervioso central. Los azúcares que se clasifican en la 2940 son aquellos azúcares puros que ya se extrajeron de otros azúcares que no son la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa o fructosa del capítulo 17. Y en la 2941 se clasifican los antibióticos, que son estas sustancias obtenidas de microorganismos que tienen la capacidad de eliminar otros microorganismos. Entonces, gracias a la penicilina, a un hongo que genera la penicilina, es un hongo monocelular, produce por medio de fermentación un antibiótico, y ese antibiótico elimina otros microorganismos. Podemos nosotros curarnos de ciertas enfermedades. Entonces, un antibiótico que haya sido producido por proceso de fermentación por otro microorganismo se clasifica en la 2941. Aun cuando se llamen antibióticos, si no han sido producidos por microorganismos, no son de la 2941 y se clasifican por su estructura. Por ejemplo, las sulfas. Las sulfas se les denomina también antibióticos, pero como no son obtenidos por proceso de fermentación, no son de la 2941. Para clasificar en la 2942, que mucha gente que no sabe clasificar siempre lo manda a la 2942 y luego nos andan mandando así las facturas, hay que buscar bien si el producto no se puede clasificar de la 2901 a la 2941, y hay que buscar bien las notas explicativas, es decir, no clasificar en la 2942, sino poder y revisar otra vez nuestras notas explicativas y nuestra tarifa, a ver si existen otras opciones o si el producto está llamado específicamente en esta última partida. Entonces, en definición, como un resumen, para clasificar dentro del capítulo 29 tenemos que saber si el producto está condicionado para la venta al por menor, si el producto, cuál es la presentación comercial, si no está dosificado, si no está excluido algún otro capítulo de la tarifa por su presentación, cuál es la constitución química definida, cuál es el CAS. Vamos a buscar cuál es el uso y vamos a clasificar por estructura. Entonces, tenemos que saber si es un antibiótico, si es una hormona, si es un alcaloide, si es una vitamina, y entonces clasificar su uso. Si es un producto aislado, si no está mezclado, para que se puede quedar dentro del capítulo 29. Si lo que tiene adicionado se considera una impureza, y a partir de ahí saber si se clasifica por uso o si se clasifica por estructura. Entonces, para poder clasificar dentro del capítulo 29 tenemos que tener nuestra carta con la información necesaria para clasificar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por el capítulo 29.